En el capítulo anterior hemos podido ver que la materia se presenta a nuestro alrededor mayoritariamente en tres estados: sólido, líquido y gas. En este capítulo vamos a centrarnos en el estado gaseoso, que ha sido objeto de comentario en el presente capítulo. También hemos visto que la materia está formada por unas partículas a las que los griegos llamaron átomos. En un sólido, estas partículas tienen poca libertad para moverse y están ocupando unas posiciones determinadas. En un líquido, estas partículas se mueven con una cierta libertad, pero mantienen fuerzas atractivas entre ellas. En el caso de un gas, estas partículas se mueven a grandes velocidades y las fuerzas atractivas entre ellas son muy débiles, casi nulas. Por este motivo, las partículas de un gas se mueven con total libertad por el recipiente que lo contiene. En su movimiento, las partículas chocan contra ellas y contra las paredes del recipiente. Este choque contra las paredes es lo que llamamos presión. Por ello, un balón se hincha cuando introducimos aire. La presión es la fuerza ejercida por unidad de superficie. Cuanto mayor es la fuerza, mayor es la presión. En cambio, con la misma fuerza, la presión es mayor cuando la superficie es más pequeña. Por este motivo, para que un cuchillo corte, tiene que estar bien afilado. El comportamiento de los gases se estudia analizando la presión, el volumen y la temperatura. La presión la mediremos en atmósferas o en pascales, que es la unidad del sistema internacional. Recordemos que la presión que las partículas de los gases hacen sobre las paredes del recipiente que los contiene se deben a que las fuerzas entre las partículas de los gases son poco intensas y por tanto se mueven con total libertad y chocan contra las paredes del recipiente. La presión depende del número de partículas, del volumen del recipiente y de la temperatura. El volumen lo mediremos en litros o en metros cúbicos, que es la unidad del sistema internacional. Aquí vemos lo que es un metro cúbico y la equivalencia, es decir, un metro cúbico son 1000 litros. El volumen es el lugar que el gas ocupa en el espacio. Los gases ocupan el volumen de todo el recipiente que los contiene. La temperatura la mediremos en grados Celsius o centígrados, o en Kelvin, que es la unidad del sistema internacional. Para convertir los grados centígrados en Kelvin hay que sumar 273. La temperatura es una medida del movimiento de las partículas del gas. En los gases, la presión, el volumen y la temperatura están relacionadas. Boyle, de quien hemos hablado en este capítulo, descubrió que si el número de partículas y la temperatura se mantienen constantes, cuando aumenta la presión disminuye el volumen y al revés. Lo vamos a ver en un pequeño ejemplo, con esta jeringa. Si tapo el extremo para que no salga el aire, cuando disminuyo el volumen, la presión aumenta, de tal forma que si suelto el émbolo, este volverá casi a su posición inicial. Según la teoría cinética, a temperatura constante, las partículas se mueven a la misma velocidad, pero lo hacen en un espacio más pequeño, ya que el volumen ha disminuido. Por lo tanto, chocan más veces con las paredes del recipiente y la presión aumenta. Con posterioridad, Gay-Lussac relacionó presión y temperatura. Manteniendo un número de partículas y un volumen constantes, si aumenta la temperatura, también aumenta la presión, y al revés. Lo demostraremos con este sencillo instrumento. Vamos a calentar esta parte de abajo y veremos cómo la presión hace que el líquido suba por este pequeño serpentín. Según la teoría cinética, al aumentar la temperatura, las partículas se mueven a mayor velocidad. Si el volumen no cambia, que es este caso, lo hacen en el mismo espacio. Por lo tanto, chocan más veces con las paredes del recipiente y la presión aumenta. Y esto hace que el líquido se mueva. La expresión que relaciona presión, volumen y temperatura se llama ley de los gases y la tenemos aquí representadas. Presión 1, temperatura 1 y volumen 1 son la presión, el volumen y la temperatura del gas en ciertas condiciones, en un cierto momento. P2, V2 y T2 son la presión, el volumen y la temperatura del gas cuando las condiciones cambian. En este mismo capítulo hemos visto el efecto del vacío parcial. Veamos ahora otro experimento que muestra el movimiento de estas partículas y el efecto de la temperatura, el volumen y la presión.
Avui estem, Pep, en un dels laboratoris de docència de la Facultat de Ciències de la Universitat de Girona, concretament en un dels laboratoris de química. Tant de bo els alquimistes dels que parlaven tinguessin tots els estris i els instrumentals que tenim aquí. I avui farem un experiment amb un d'aquests gasos que es varen descobrir durant la recerca del flogís. I estem parlant del nitrogen. El nitrogen el tenim aquí dintre i també estan aquí fora, perquè l'aire està format gairebé amb un 70% per nitrogen. El nitrogen, quan està líquid, està a una temperatura propera als 200 graus Celsius a sota de zero. Està molt i molt fred. I el nitrogen a aquesta temperatura pot fer coses molt divertides. I avui farem un experiment molt maco amb nitrogen líquid. Ara el trabucaré en aquest recipient perquè pugueu veure com és el nitrogen líquid. De fet, s'assembla molt a l'aigua. Només que... A veure si ho poden captar els micròfons. Sentiu que a mesura que l'estic abocant està bullint. Està bullint perquè troba que la temperatura d'aquest recipient és molt calenta comparat amb ell. Bé, anem a fer l'experiment. Agafaré un globus, l'inflarem amb aire. L'aire que hi ha aquí dintre està format per molècules que tenen una certa velocitat. Aquesta velocitat fa que xoqui amb les parets del globus i per això veiem aquest aspecte inflat del globus, perquè dintre les molècules estan xocant contra les parets. Ara jo disminuiré la velocitat d'aquestes molècules, refredant-les. Per això el posaré aquí dintre. Fixa't com està bullint, el nitrogen, Pep? I tant. Ho veus bé? Sí, sí. Jo que tinc el globus a les mans, ja noto que s'està desinflant. Fes una cosa, Pep. Mira, fes una cosa. Ara l'agafes per aquí. Sí? I a veure si és veritat que té un forat. Oh, el globus es torna a inflar. Oh, escolta'm, i poc que l'estem bufant, no? No. Això et demostra que l'aire que hi havia no ha marxat. L'aire que hi havia segueix estant aquí dintre. Perquè l'única cosa que estàs fent és que s'està tornant a escalfar l'aire que hi havia aquí dintre. L'aire que ocupava aquell volum del globus segueix estant aquí dintre, només que tenia una velocitat menor i per això no el vèiem inflat. Si jo ara el desinflo quasi del tot i faig un nus a mig camí, quan després el vulgui tornar a escalfar, què et sembla que pot passar? Aquest globus, l'aire del globus es tornarà a escalfar, no hi cabrà tot l'aire que hi havia. Per tant, potser aquest globus petarà. Un nus ben fort, perquè després, quan creixi aquest globus, es trobi amb el nus. Aguanta el Pep, tu que ets valent, i jove, i trempat. Déu-n'hi-do. Molt bé. Déu-n'hi-do com a patata, això. Pep. Escolta, Pep, Sí. no tens pas unes patates fregides per convidar-me? Oh, i tant, que tinc patates. Tira, farem el berenar d'avui. Escolta'm, i ara que tenim les patates aquí davant, escolta, Sí. ensenyem-les a càmera Sí. i expliquem una de les altres aplicacions que té el nitrogen com a gas. Mira, serveix per posar, per exemple, a dintre d'aquest recipient, perquè a part de que el nitrogen serveix per refredar, també serveix per donar una atmosfera protectora, perquè el nitrogen és un gas que reacciona molt difícilment amb altres coses. Això fa que si emplenem aquesta bossa, per exemple amb nitrogen, i també hi ha d'altres gasos, però el nitrogen és un bon exemple, el menjar o el que hi ha aquí dintre es conserva molt més bé. Per això, aquí que posa envasat amb atmosfera protectora, podria ser que aquesta atmosfera protectora fos nitrogen. Escolta, Pep, fem una cosa, ho deixem aquí i el proper dia seguim parlant d'altres gasos que formen part de l'atmosfera? Perfecte. Doncs molt bé, amics. Fins al proper dia. Fins al proper dia. En este experimento acabamos de ver qué pasa si aumenta la temperatura y mantenemos la presión constante. Según la teoría cinética, al aumentar la temperatura, las partículas se mueven a mayor velocidad. Los choques con las paredes del recipiente aumentan y por lo tanto aumentaría la presión. En este caso, si la presión debe mantenerse constante, aumenta el volumen del recipiente y lo que observamos es que el globo se hincha.